Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual el horario que sea que estés viendo este video. Mi nombre es Joel Rivera. Algunos ya me conocen porque nosotros hemos llevado literatura en el primer grado de secundaria. En esta oportunidad para ustedes tengo la teoría literaria que vamos a ver hoy día. Espero sea de su agrado y que lo puedan entender. Si tienen alguna consulta pueden igual escribirme a través de la plataforma Educay que ustedes tienen disponibles. Ahora, para contextualizar, estamos viviendo una situación bastante dramática y lo que se requiere es que nosotros tengamos disciplina. Por ello, pido a ustedes su colaboración en cuanto a la situación, porque eviten salir de casa, eviten cualquier contacto con el exterior, inclusive comprar o ir a la tienda. No sabemos, y es porque no aparecen los síntomas de inmediato, no sabemos quién está contagiado. Tal vez la persona que te atiende en la tienda lo está y no lo sabe, y puedas tú también contagiar a tu familia. Así que evita en lo máximo el contacto con las personas del exterior. Por favor, chicos, los quiero volver a ver en las clases y espero que todos podamos salir juntos de esta situación. Ahora lávate constantemente las manos también y hasta el codo. Inclusive el rostro, no te estés tocando con las manos los ojos, la boca o la nariz, ¿sí? Recuerda que el virus puede entrar por ahí a tu cuerpo. Entonces, muchachos, chicos y chicas, espero que esta clase sea de su entendimiento y que si tienen alguna consulta puedan hacérmela llegar. Ahora, la teoría literaria. Cuando hablamos de teoría literaria, hablamos del estudio que se hace de la literatura. Nosotros en la próxima clase vamos a ver más profundamente qué es la literatura, pero para contextualizarlos, la literatura es un arte, el arte de escribir, de hablar bien. También puede ser el conjunto de escritos de una época, de un país o que caracterizan una corriente. Por ello, la literatura es básicamente escritos, ¿sí? Escritos. Aunque antes la literatura era oral, como ustedes saben porque se los expliqué en primer grado. Sin embargo, vamos a ver ahorita que hay tres estudios, tres formas de dividir la literatura para entender sus características. Y es que la literatura puede ser arte, la literatura en la comunicación y la literatura en el código. Ahora, la literatura en el código pertenece a la literatura en la comunicación porque el código, como ustedes saben, es un elemento de la comunicación, pero para entenderlo se han separado. Ahora vamos a comenzar con la literatura como arte. La literatura como arte. La primera parte es la manipulación de un material. Chicos, todas las disciplinas artísticas manipulan un material. Si es la pintura, el lienzo, los colores, los ángulos, los planos, las diferentes técnicas de pintura y de dibujo. También, por ejemplo, la matemática, los números, la música, el ritmo, la sinfonía, todos estos componentes que hacen que la música sea posible. Igual en las disciplinas deportivas. Ahí también tenemos que la literatura manipula, pero manipula el lenguaje. Cuando decimos que manipula el lenguaje, decimos que hace uso del lenguaje para crear arte y utiliza lo mejor del lenguaje, las palabras que creen belleza. No es lo mismo decir, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Qué decir, pues, extraño a mi ex, ¿no? Entonces, utiliza las palabras adecuadas, en la posición adecuada, en el orden adecuado para crear algo bello. Y eso es por lo que utiliza un material y ese material es el lenguaje, ¿sí? Ahora, en el segundo tenemos el significante y el significado. El significante y el significado tienen que ver mucho con la concepción, la imagen mental que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo te digo a ti, silla, y tú te imaginas, trata de imaginarte ahorita, cierra tus ojos y trata de imaginarte una silla. ¿Cómo la imaginas? ¿De qué color? ¿Qué forma? ¿Qué tamaño tiene? La misma silla que yo imagine no va a ser la que tú imagines. Tal vez se me ocurra una silla de plástico blanca con 4 patas. Sin embargo, a ti podría ser una de madera, color marrón, ¿sí? Entonces,
El significante es lo que tú imaginas, la imagen mental que tú tienes en tu mente. Y el significado es cómo se escribe, ¿no? Silla, ¿no? S-I-L-L-A, ¿no? Separado, y ya se te forma una imagen de cómo se escribe y para qué sirve, qué es, ¿no? Eso es el significado. Entonces, en la literatura como arte, tiene que ver bastante la imaginación. ¿Cómo te imaginas tú al personaje? Te lo describe, sí, pero tal vez tú te lo imaginas más alto, te lo imaginas más robusto. Depende mucho a tu capacidad creativa, de tu imaginación. Para que tú puedas disfrutar del arte, tú tienes que imaginar, no ver más allá de lo que está escrito o de lo que te muestran, ¿sí? 1.3 sería significativa. Cuando hablamos de significativa, plurisignificativa, pluri significa muchos, varios, bastantes, ¿no? Y significativa es prácticamente significado. Es decir, que una sola pieza de arte, como literatura, tiene muchos significados. Para ti significa tal vez una cosa, y eso va a depender del punto anterior, de la imagen mental que tú tengas, o tal vez del contexto, del grado de conocimiento que tengas, el grado de cultura. Entonces, tal vez tú pienses una cosa, pero otra persona que ya es, por ejemplo, un adulto con sus experiencias, que pueda entender otra cosa de la misma obra que tú has leído. Una persona, tú ves tal vez Paco Yunque, en la historia de este niño que era golpeado por un abusón en el colegio, tú lo veas de diferente forma con tu experiencia que un psicólogo, ¿no? Un psicólogo que por qué eventos, qué elementos forman parte de esta situación para que él se deje apabullar así. Entonces, la concepción que tú tengas no va a ser la misma que la de un adulto, por ejemplo. Entonces eso es lo que significa plurisignificativa, muchos significados. 1.4 dice, carece de finalidad práctica. No todas las obras o todas las obras no se pueden llevar a la realidad. Es decir, vienen de la realidad porque el autor tuvo que haber visto algo que lo inspire a escribir, pero no necesariamente puede llevarse a la realidad, ¿no? Por ejemplo, esta obra El gato negro, ¿no? De Edgar Allan Poe, que trata de un borracho que por querer matar a un gato mata a su esposa. Tú no significa esto que tú puedas llevarlo a la realidad, que cuando tengas a su esposa la mates, ¿no? No significa eso. Por eso dice es que carece de finalidad práctica, que no se debe llevar a la realidad, no es su intención del autor, que tú lleves a la realidad los actos que se describen en la obra. Vamos a pasar rápidamente al segundo punto. Hablamos de la literatura en la comunicación. La literatura en la comunicación se explica por al menos 6 elementos. Tú los conoces, tú los has llevado ya en comunicación, me imagino, pero en la literatura lo vemos de otra forma. El emisor. El emisor, como tú bien sabes, el emisor es el que emite el mensaje, que lo da, que lo hace llegar, ¿sí? Y el emisor, en el caso de la literatura, es el autor. Pero el autor se esconde tras una máscara, es decir, que no quiere decir que su mensaje, su obra, sea lo que refleje lo que es él. Tal vez piense totalmente diferente, pero escriba una obra que, por ejemplo, él sea cristiano, pero escriba una obra tal vez en la que la concepción sea no creer en Dios, ¿no? Ateísmo. El emisor se esconde tras sus personajes, ¿no? 2.2, el receptor. El receptor no es concreto, es decir, la obra no está escrita para una sola persona, sino para muchas. ¿Sí? Hay casos excepcionales, por ejemplo, cartas a un joven poeta de María Rilke, que eran cartas para alguien que se estaba comenzando en los principios de la poesía, que quería ser un poeta. Pero esto se sacó de la intimidad, es decir, se publicó sin el consentimiento del autor, porque eran íntimas. Entonces, las obras no tienen un receptor, ¿sí? Tal vez el escritor lo escribe para alguien, imaginando que alguien lo va a leer, pero la obra la leen muchos, entonces el receptor no es uno solo, sino que es muchas personas a la vez, ¿sí?
2.3, el canal. El canal, según la literatura en la comunicación, se tergiversa, se cambia, se altera, ¿sí? Posiblemente él lo haya escrito bajo un canal diferente y las personas al traducirla, tal vez la obra, por ejemplo, del español al inglés o del inglés al egipcio, se cambian algunas cosas que en realidad él no quiso decir o que no dijo, entonces se altera la obra por el canal, ¿no? El canal es el libro, ¿sí? El libro físico, entonces tal vez este libro no sea el igual que el que escribió el autor. Contexto. El contexto del autor es diferente. Tal vez un escritor de París imagine pues la situación de París y la describa. Entonces tú en Perú la lees y no entiendes. Y además en otra época, ¿no? Tal vez le escribió como por ejemplo Madame Bovary, que se escribió en los años 1800 o 1900 y tú lo lees recién ahorita en el 2020 cuando estamos viviendo esta pandemia, ¿sí? Entonces lo que escribió el autor en ese contexto, bajo esa época, no lo vas a entender tú tal vez tan vívidamente porque no estás viviendo esa época. Entonces se va al contexto, el contexto se tergiversa también, se cambia tal vez y tú tienes que adecuarte al contexto que fue escrito. El contexto es el escenario, la época donde fue escrito. 2.5 hablamos del mensaje. El mensaje tal vez no lo entiendas tú de la misma forma que lo entienda otra persona. Por eso es que también es plurisignificativa como el punto anterior que vimos en la literatura como arte. Entonces el mensaje puede ser connotativo. Muchas veces muchas personas tal vez lo entiendan de diferente forma que tú. Y el código, para el código, la literatura ha creado un propio apartado que vamos a hablar en el punto 3. Pasamos rápidamente para que no pierda la hilación. Y como último punto, la literatura con el código. ¿Sí? El código en la literatura. Estos son algunos de mis libros que ustedes pueden visualizar. Aquí tengo muchos de los libros que me han cambiado la vida. Cuando hablamos de código en la literatura, ustedes saben que el código es las letras por medio de la cual se ha escrito o se ha codificado un mensaje. Para que tú lo decodifiques, es decir, lo descifres. Lo descifres, es decir, el autor, por ejemplo, lo escribió en español, ¿sí? Para que tú lo puedas leer. Si se escribió en inglés, tú tienes que saber el inglés para poder entenderlo o esperar que sea traducida la obra. De eso habla el punto número 3. 3.1, propiamente lingüístico, es decir, que debe ser escrito en un idioma que sea entendible por cierta cantidad de personas. Y si no, hay traductores que lo pueden hacer entendible, pero es puramente lingüístico. No puedes escribir una obra que solamente sea en dibujos, sino que necesitas una forma de expresión común para que todas las personas te entiendan lo que tú quieres escribir. El autor necesita de un código para poder ser comprendido. 3.2, perdón, es las claves propias. Las claves propias pertenecen a los personajes que participan en la obra, ¿no? El personaje principal, el personaje secundario, necesitan de un nombre propio, y entonces ellos se van armándote la historia, ¿no? Para que tú puedas entender la historia, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones, para que tú puedas imaginar lo que está pasando, ¿no? Y te lo describe para eso, para que tú puedas entenderlo. 3.3, género. Aquí vamos a ser más profundos próximamente en los géneros literarios, pero los géneros son, por ejemplo, el género dramático, el género lírico, el género narrativo. El género narrativo habla sobre una narración, valga la redundancia, propiamente dicha. Inicio, nudo, desenlace, final, ¿no? Y también te habla de, por ejemplo, el género lírico, que son poemas, ¿sí? El código necesita de géneros para poder separar la poesía de la narración y del drama, ¿no? El drama son para ser dramatizados, para ser actuados en frente de un escenario, ¿no? Hay obras de teatro para eso. 3.4, ideología. El autor tiene una ideología, tiene una forma de pensar y va en base a esa forma de pensar lo escribe. O tal vez tiene una forma de pensar diferente, pero escribe
con respecto a la forma de pensar de un grupo de personas o de una persona que conoce muy cercana. Entonces, tiene cada código su ideología, su idiosincrasia, su forma de pensar propia. Entonces, escribe a través de eso, escribe vista desde ese punto para que las personas puedan entender. Tal vez las personas que conciban ese mismo punto de vista puedan comprenderlo mejor que el que no, ¿cierto? O los demás pueden también estar en desacuerdo con lo que el autor ha plasmado a través de la obra. Y por último, 3.5, intertextual, que se refiere a inter, ¿no? Otros, ¿no? Inter, cuando decimos internacional, un partido internacional entre naciones, ¿no? Intertextual, entre textos, es decir, la influencia que ha tenido otros autores en el autor. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel 2010, y el único que hemos tenido en la literatura, este premio Nobel tenía influencia de otros autores, por ejemplo, Flaubert o también Flaubert, ¿no? El escritor de Madame Bovary y el escritor del Ruido y la Furia. Entonces, tiene esa influencia, tiene el estilo, él se caracterizó mucho por utilizar estos cambios de tiempo, ¿no? Que él utilizaba el inglés y también las descripciones que utilizaba Flaubert para poder él mismo crear su estilo. Entonces, la influencia de otras obras, la inspiración para él que sirvieron como base, son diferentes, por ejemplo, que las de García Márquez, ¿no? En el realismo mágico. Entonces, intertextual significa influencia o inspiración que recibió de otros autores, de otros libros, de otras obras. ¿Sí? Esto sería todo, chicos, por hoy. He sido bastante resumido para poder hacerlo rápido. Ustedes lo que van a hacer como tarea, chicos, es hacer un tríptico. Un tríptico es una hoja dividida en 3 partes. Pueden utilizar imágenes para poder elaborar bien bonito su tríptico. Y lo pueden hacer a mano, ¿sí? Lo pueden hacer a mano, cogen una hoja, ¿no? Cogen una hoja, la dividen en 3 proporcionalmente, ¿no? La dividen en 3 y en base a esa hoja, ¿no? La dividen así en 3 y pueden pegar imágenes y escribir lo que hemos dicho, ¿no? En una parte pueden escribir la literatura como código, en otra la literatura como comunicación y la literatura como arte. Y ahí pueden escribir en base a la clase que les he dado hoy día. Entonces esa sería la tarea, me la pueden enviar a través de la plataforma Educay. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me la pueden hacer llegar por el mismo medio. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense.